en la biografía momentos teatrales, lo que se parece al teatro, donde hay ficción en la biografía. Entonces están los grandes temas como la mentira, la traición, el cambio de destino. Hay un subtítulo para biodrama que es la dramaturgia del destino, como que parece que el destino no hay una dramaturgia, pero si mirás bien de cerca, se puede construir una dramaturgia, ¿no? De las vidas y del destino. Buscando los momentos teatrales, donde hay actuación en la vida, en la biografía, cambios dramáticos, ¿no? Exilio, gente que cambia totalmente de vida por un golpe de suerte o una desgracia, dónde están los cambios, y se analiza, y el trabajo que hacemos, yo doy clases en la Universidad Nacional de las Artes, en la maestría de dramaturgia, y hacemos eso, que es un poco lo que vamos a hacer en el taller en Creadores, en Valencia, es esta idea de transformar tu historia familiar en una obra de teatro, escrita basada en la historia familiar, reescribiendo o editando las historias de vida, ¿no? Como editando eso, y editando en el sentido teatral, buscando los momentos más teatrales, donde hay puesta en escena, donde hay actuación, donde hay vestuario, donde hay intriga, ¿no? Donde hay un misterio, donde hay algo que no se entiende o un secreto, ¿no? Las familias también, como están llenas de secretos, es fascinante ver también cómo eso se revela, si es posible, ¿no? Tampoco es, cuando trabajo con los grupos o en el taller, con alumnos, siempre hay mucho cuidado a que, bueno, cada uno decida qué es lo que quiere compartir.